Aprovecho. Para abrir, primero agradecerte, me tocó también escuchar cuando presentaste tu libro, me encanta volver como a escuchar y leer todo esto porque creo que hace falta más voces, ¿no? Como cuestionando ese tipo de cosas. Y bueno, quería compartir nada más como con el público algo que a mí me quedó mucho como de escuchar y de leer tu libro, el uso de la palabra rendimiento. Es una palabra súper común que por muchos años todos usamos y hasta que te escuché tomó otro significado para mí de que rendimiento pues también es rendirse, ¿no? Ante algo. Y me impactó mucho algo que decir, pues es una palabra tan común que pues sí sé que tiene ese significado, pero nunca lo había pensado en estos términos de cómo se utiliza, el mejorar el rendimiento escolar, mejorar el rendimiento. Y a lo que apunta es a eso, ¿no? Como a rendirnos. A la contraparte. Exacto. A la contraparte, que es el rendirse, ¿no? Rendirse ante qué. Exacto. La y pregunta. Me impactó mucho y me deja mucho pensando, además de otras cosas, y te quería agradecer. No, gracias. Gracias. Pues igual muchas gracias, siempre es un gusto escucharte, Yora. Y justo pensando como esto que representa el niño para los adultos y para el sistema como una irrupción, como algo que no se adecua, que no cuadra, digamos, como en este sistema, y que por lo tanto es algo que se busca como eliminar de alguna manera o extirpar. ¿Cómo podríamos pensar en ciertos casos, en ciertas ocasiones, la necesidad, la importancia de la estructura para los niños? O sea, como en el desarrollo, como a veces un límite es importante, como a veces, justo para que se pueda confrontar contra eso, ¿no? O sea, revelarse, como a veces se necesita una estructura para revelarse a esa estructura, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Nico. Creo que es muy importante esto que comentas, porque parecería que de pronto la clínica psicoanalítica o el pensamiento psicoanalítico plantearía lo opuesto a la pedagogía, a la psicología, incluso a la psiquiatría, y no es que esté en el opuesto. Si está en el opuesto, está en lo mismo. Es decir, si invalida el diagnóstico, si invalida o desvalida, ¿no?, el diagnóstico, las clasificaciones o cualquier tipo de evaluaciones, incluso la evaluación educativa, cualquier tipo de evaluaciones podemos pensar, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de clasificaciones. Todo el tiempo estamos clasificados, ¿no? Vamos al baño y tenemos que elegir dónde vamos a ir. Ahora ya empiezan a ver, afortunadamente, de ambos, ¿no? O de todos, no de ambos, de todos. Pero lo que es muy interesante es que la clasificación, ¿no?, que nos plantea la psiquiatría, la educación, la pedagogía, el sistema, lo que nos coloca o lo que nos permite el psicoanálisis posicionarnos es pensar eso de otra manera, no ponerte en el opuesto. ¿Me explico? Es tomarlo en cuenta para pensarlo de otra manera, porque con eso trabajamos con la educación, trabajamos con la psiquiatría, trabajamos con la psicología y trabajamos con un montonal de saberes que se desprenden del sistema, con la política, conmigo, ¿no? Entonces, me parece que el psicoanálisis piensa lo que hay y lo que no hay, como la pérdida del vacío, de otra manera. Y creo que eso nos hace situarnos en un lugar distinto para hacer una pregunta, ¿no?, que descoloque las coordenadas de la estructura. Esta descolocación de las coordenadas de la estructura es lo que tú dices revelarte, ¿no? Es decir, la rebeldía implica descolocar los elementos de la estructura para colocarlos de otra manera, para colocarlos en un orden distinto, ¿no? Y ese orden distinto es la diferencia, es la singularidad. Entonces, con relación a los niños, o con relación al niño, un poco lo que yo cuestiono y lo que yo subrayo
es que el niño, por colocarlo, porque el sistema y los medios de control lo colocan como aquel que no habla, ¿no? Por su mismo significado, por el significante como tal, me parece que el que no habla es porque no se le escucha. Y en la escucha está implícita la pregunta que subvierte la estructura y el sistema. Me parece que por eso el psicoanálisis es subversivo. No es que sea rebelde porque va en contra, no. Tiene que ver con una subversión, plantea una otra forma de pensar lo existente, proponiendo otras maneras también, pero lo existente. A mí me parece que una de las cosas, por ejemplo, que hizo Lacan con relación a Freud, o sea, no hay nadie más freudiano que Lacan, en el sentido donde Lacan es un articulador de Freud. Es decir, en su reinventar o en su retorno al psicoanálisis, coloca los elementos freudianos de otra manera. Y en ese sentido, ¿no?, nos permite leer el psicoanálisis de otra manera, ¿no? Ese es su reinvento, es el orden. Tiene que ver con lo complejo. El complejo, de Edipo, pero el complejo es un otro orden, ¿no? Es un otro orden. Me parece que va por ahí, no sé si te contesto. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola. Bueno, a mí me haces pensar en un Freud de la época de las conferencias de introducción al psicoanálisis, cuando él habla de que justamente el psicoanálisis no va contra los nihilistas, sino que propone que el psicoanálisis pueda tener un sentido donde no había sentido. Y me dejas como pensando mucho, sobre todo cuando él intenta transmitir su teoría a otros, donde lo hace desde los actos fallidos, los sueños y todas estas cuestiones que parecieran que por ser psíquicas son como de hechicería, ¿no? Y están como fuera de toda esta cuestión sistemática, pero no, él dice que no lo es, o sea, no es estar fuera de eso o contra eso, sino poder tener otros sentidos de eso. Y aún más, si Freud plantea que hay que darle un nuevo sentido, un otro sentido a ese que existía, Lacan pone algo más y dice un no sentido. Y un no sentido marca y traza una dirección distinta, una vectorización distinta. Y me parece que justamente ahí está también, ahí donde el sinsentido aparece como efecto, podríamos escuchar algo del inconsciente, ¿no? El sinsentido, ¿no? El sinsentido, en ese sentido donde hay una inconsistencia, el sinsentido como ambigüedad, el sinsentido como imposibilidad, ¿no? Eso que cae, por supuesto, tiene que ver con un pensamiento dialéctico, ¿no? Eso que cae como resto, ¿no? Ese resto es precisamente a lo que apunta el psicoanálisis, a ese resto, eso que cae del sistema, que no es otro que la subjetividad. Si le pudiéramos dar lugar a eso, y me parece que ahí está la apuesta en la clínica psicoanalítica. ¿Sí? ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, me gustó mucho la ponencia. Me hizo recordar algunas cosas. Dentro de lo que me hizo recordar, recuerdo yo un trabajo de investigación que hice, una cita de Eduardo Bustelo que a mí me costó muchísimo trabajo leer, que voy a tratar de recordarla más o menos lo que decía, que dice que la infancia es una etapa donde el niño va a llegar a ser adulto repitiendo la adultez de los adultos. Yo me acuerdo que cuando yo la leía me causaba mucho conflicto, no era como adultez de los adultos, era como, ¿qué quiere decir como con ese pleonasmo, no? Entonces, bueno,
leyendo un poco más y informándote, pues me recordó todo lo que tú dijiste ahorita a propósito de los símbolos, de la construcción del sistema, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? Que la adultez es como este mundo, ¿no? Que le dejamos a los niños en un sistema que ya está reproducido y reproduciéndose y que no se puede cambiar, ¿no? Entonces luego hablas de TDAH, que es como una de las cosas que actualmente es como, voy a decir, suena horrible, pero es como muy de moda, ¿no? Es como el TDAH es algo que está como muy de moda en los niños y que realmente creo que no nos ponemos como a pensar que tal vez el niño con esa forma de resistirse, esa forma de no tal vez poner atención en clases, no haciendo lo que el maestro le dicta, no haciendo lo que le dicta la escuela, la institución, yo lo pienso como una resistencia, no nada más en la institución escolar, ¿no? También en la sociedad, ¿no? Pensarlo de esa forma, y que ahorita en los niños es algo como, insisto, ¿no? Como muy casual, como muy, el niño no hace caso, no esto, tiene TDAH. Entonces me recordó todo eso. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yair. Yair, es muy interesante esto que subrayas, Yair, porque me haces pensar en dos cosas. La primera es, en esto último que decías, cómo los trastornos, ¿no? Trastornos que están clasificados en diagnósticos, el trastorno de déficit de atención, el trastorno de espectro autista, ¿no? Trastorno depresivo, etcétera, lo que sostienen de base son cuestionamientos que nos interpelan en la humanidad, a lo humano. El trastorno de déficit de atención lo que sostiene es el tiempo, es decir, es un trastorno que habla de la aceleración del tiempo, que el niño va acelerado. El trastorno de espectro autista, que es muy diferente al autismo, hablo del trastorno clasificado, nos habla de lo que tiene que ver con la palabra, que lo que sostiene es la falta o esa palabra maquímica en el extremo, ¿no? Pero la palabra tiene que ver con lo discursivo, ¿okay? La depresión, el trastorno depresivo, tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Y el aburrimiento. Entonces, lo que sostienen los trastornos son preguntas del humano. Lo que pasa es que están, claro, clasificadas para arrancar el nombre propio del niño, es decir, para erradicar que es Juan, Pedro, María, ¿no? Y ponerle es autista, es depresivo, es déficit de atención, es, ¿no? Como si fuésemos, ¿no? Como si fuésemos eso, ¿no? Entonces, es muy interesante, porque a la vez nos remite a pensar esta cuestión de la adultez, ¿no? Cuando un padre llega al consultorio y te dice, es que mi hijo no se porta bien, o en la escuela, ¿no? Es que no se porta bien, no tiene buena conducta, ¿no? O cuando claro, en la expectativa adulta, ¿no? Es que debe de dejar de ser niño para portarse bien y ser adulto. O, por ejemplo, ¿no? En algún otro momento podemos hablar del juego, también del juego como una práctica anticapitalista, porque el juego se apuesta a la pérdida, no a la ganancia, y en las escuelas tanto lo ponen, pero lo ponen como una pérdida en cuanto a pérdida de perder el tiempo. Cuando acabes de trabajar puedes jugar, ya puedes jugar, como si no se pudiera construir, pensar jugando, ¿no? Como si el juego no se contemplara en las formas de aprendizaje. Y cuando en el juego es donde las apuestas de la subjetividad y la construcción y de la producción están a flor de piel. Entonces, con esto que tú dices, Yair, es muy interesante. El imaginario del adulto, ¿sí? Es precisamente que el niño sea aburrido, se porte mal, o sea, se porte bien, en el sentido de que no juegue, ¿no? Y incluso están ahí las indicaciones. Si vamos a casa de tu tía fulanita, come con la boca cerrada, no agarra bien los cubiertos, no haga ruido con la boca. ¿Y qué es lo que hace el niño? Maravillosamente hace lo contrario. ¿Por qué? Porque no es que lo quiera hacer, es que en la petición del adulto está la subversión, ¿no? Entre más subrayamos esa adultez formal, más pregunta, ¿no? La cuestión otra vez es quién la escucha, ¿no? Es que se escuche, no como una mala educación, sino como pregunta. Entonces nos deja pensando mucho, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ahora yo quiero preguntarte algo, comentarte algo. Pensaba un poco en
en lo que estás haciendo de ponerse a cuestionar la práctica analítica en estos momentos, ¿no? Donde está plagado como términos como la falta de límites, o como en el caso de la discapacidad, que hay discapacidades de alto y bajo funcionamiento, etcétera. Pensaba que es muy importante este cuestionamiento que se hace de las maneras de asistir, de atender los problemas de la infancia, porque también hay una parte que es notoria y que también culturalmente la gente lo conoce. Pareciera que a más cuidado hay más posibilidades de caer en cuestiones muy terroríficas, ¿no? O sea, tanto cuidado como sucede en los reformatorios, como sucede en algunos espacios dedicados al cuidado de los niños, a la formación de los niños, caen en excesos que están justificados por un bien, que en este caso el bien es pues lograr la educación, la formación o una especie de culturización que siempre se ha manejado en el niño en estos espacios. Y pensaba que es importante también poner en este telón de fondo en el que estamos circunscritos de la asistencia a la infancia, ¿qué puede hacer el psicoanálisis en un momento así, donde el boom de las terapéuticas y los discursos sobre la infancia pues es demasiado, ¿no? Hay estudios sobre la infancia de todo tipo, ¿no? Sociológicos, psicológicos. Pensaba en eso, como ¿qué te motiva a ti a hacer estos cuestionamientos que haces en tus libros desde hace pues, un tiempo? Gracias, César. No, agradezco la pregunta porque me coloca inevitablemente a replantear y a pensar, pues claro, qué es lo que motiva, ¿no? a estar todo el tiempo pensando en esto. Me parece que en un primer lugar no alienarse a las prácticas que se venden. O sea, me parece que si el psicoanálisis como práctica clínica va a competir con las otras, ya estamos mal. O sea, no es una cuestión competitiva. Me parece que ahí es donde marcamos una diferencia radical en nuestra práctica y en nuestra forma de posicionarnos frente a las prácticas psicológicas, pedagógicas, etc. Porque no es el psicoanálisis una terapéutica, no lo es, no trabaja como una terapéutica, trabaja desde otro lugar. Y desde otro lugar implica no armonizar, ¿no? O no promesas o no vender promesas de salud. Porque ahorita lo que se nos vende, pues es por ejemplo, en estas problemáticas de desarrollo de los niños o de autismos, etcétera, entre más se le invierta como mercancías terapéuticas importadas de Europa a Estados Unidos, la promesa es vamos a tener una persona más independiente, autónoma. Yo me pregunto si existe una independencia subjetiva. No, la subjetividad es relacional, ¿no? Entonces no hay, o sea, trabajamos de otra forma. Entonces, a mí lo que me motiva es la pregunta, César, es siempre sostener la pregunta, ¿no? Y la pregunta que se desprende precisamente de las relaciones, o de eso de esas relaciones que la estructura escupe. Justo eso que se le escapa a la estructura familiar, política, todos los medios de control, es precisamente donde nosotros tenemos que orientarnos. A eso precisamente que se escapa, a lo que está excluido, ¿no? Porque me parece que si algo está excluido, ¿no?, está también ahí por ser excluido y requiere una mirada. Excluido en tanto fisura, excluido en tanto residuo, excluido en tanto eso, en tanto resto que dice y que produce, no en tanto resto
¿no? Que se borra, ¿no? Es interesante, ahora que pasó, tuve dos experiencias que a lo mejor son metáforas de esto. Ahora que pasó lo del sismo, pues todos tuvimos muchas experiencias fuertes, ¿no? Y todas son sumamente valiosas. Me pasó a mí que caminando en la calle me topo con un muchacho brigadista, con el sombrero, con el casco, el chaleco, ¿no? Con toda esta intención de poder ayudar y con esa cuestión de poder ayudar. Y en un momento dado se le sale y me dice: ¿cómo quisiera que hubiera más derrumbes para poder ayudar más? Es terrorífico, pero no estaba teniendo conciencia de lo que estaba diciendo. O sí, pero la cuestión es esa alienación. No importa que no me necesite, mi misión es sentirme útil y ayudar, aunque no me requieran, ¿no? A todos nos pasaron cosas semejantes. Y otra es un título que leí en un periódico que decía: ayudar para borrar. Era un encabezado de una noticia. Es muy interesante, ¿no? Claro, pues eso es imposible. A lo mejor el que ayuda intenta borrar, pero claro, no ayuda. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que nosotros no podemos, los que pensamos o los que trabajamos desde el psicoanálisis, hay que mantener la duda y la pregunta. No vendemos certezas, no ofrecemos ayuda, no ofrecemos operaciones. No, para eso hay otros menús en el restaurante. No vendemos. No es negocio. Eso está clarísimo. ¿Alguien más? Bueno, ante esto que acaba de comentar, yo tengo pues mucho, bueno, soy ignorante en muchos temas de psicoanálisis, pero por ejemplo me surge la pregunta de que si no somos quienes vamos a curar en la clínica, ¿qué responder o qué papel juega el psicoanalista, por ejemplo, en el momento en el que los padres preguntan: ¿va a estar bien mi hijo? ¿O qué respondería? ¿Qué más yo quisiera decirle que sí? Pues yo no sé si yo voy a estar bien. Es decir, como promesas, ¿no? Eso no lo podemos saber. Pero voy a contestarte la pregunta. Siempre he insistido que el trabajo con niños específicamente, tampoco podemos pretender que los padres sepan psicoanálisis. No se trata de eso. Pero sí tenemos que ser con los padres una especie de pedagogos. A ver, ¿a qué digo como una especie? Sí tenemos que transmitirles cómo trabajamos. Y por qué nuestra práctica es muy distinta a una terapéutica de juego o una terapéutica psicológica a otra, ¿no? Me parece que sí, porque también ahí, de alguna manera, les hacemos un llamado a que participen de otra forma. Ya veremos si eso funciona o no, siempre es una apuesta, no sabemos, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces no. Pocas son las que se quedan, pero bueno, así son. Somos minoría, y eso queda claro, pero los que trabajan ahí están de otra manera. Creo que no se trata de promesa, creo que no se trata de decir tu hijo va a estar bien, porque tampoco lo sé. Me parece que desde este lugar que también yo estoy en falta, o que el analista está en falta, lo que implica más bien es no prometer, porque si no entonces respondemos a lo que hemos dicho que no vamos a responder, sino que tendría que ver más con la posibilidad de hablar, que uno hable y que el otro escuche. Eso es, por eso insisto, el que no habla es porque no hay escucha. Incluso un niño que está acusado de autista, aunque no habla, uno lo escucha. Me parece que el punto está en la escucha. Y creo que ahí lo que sí podemos ofrecer es escucha. Y no es cualquier cosa. Ahí está la diferencia. ¿Qué se va a producir con eso? Ahí está el reto. Por eso no es una práctica futurista, no hay regresa en 3 meses y te me dices cómo vas, tómate esto, no. O en 10 sesiones, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Más bien va hacia atrás. Muchas gracias.
que aborda el tema del rendimiento? ¿Cuál es el El tema del rendimiento lo trabaja Byung-Chul Han, que es coreano, que yo lo retomo de ahí. Él es un filósofo coreano que radica en Alemania, Berlín creo, no estoy segura si en Berlín, pero en Alemania, y tiene varios libros muy interesantes sobre el rendimiento, la depresión, el aburrimiento. Los pueden acceder en internet, están ahí muchos, ¿no? Y trabaja esta cuestión subversiva. Incluso habla, por ejemplo, que estamos ahora en la era de las epidemias neuronales, que incluyen las epidemias virales, bacteriales, ¿no? Entonces habla de una cuestión así muy interesante con relación a las enfermedades, por ejemplo, de la época. Entonces se escribe P de bueno, Y-U-N-G, Byung-Chul, C-H-U-L, Han, H-A-N. Yo quería, darte las gracias. Muy fuerte y a la vez hace que uno se cuestione mucho también la labor que tenemos en nuestra tarea en el consultorio y en la sociedad, ¿no? Con los niños. Creo que entonces, pensando un poco en esta pregunta de qué función entonces tiene un analista frente a los padres, o qué le dice a los padres, o qué hace con el niño en el consultorio, me parece que es acompañar este acto de resistencia que el niño está haciendo, ¿no? Con este supuesto oposicionismo que tanto ahora se utiliza, ¿no? Es acompañarlo en este acto de resistencia y darle sentido frente a los padres y a él mismo, ¿no? Y un acto de resistencia mucho frente a esta presión por el rendimiento, por ser alguien que rinde cuentas, que tiene que someterse a rendir esta serie de cuentas que se le otorgan desde que nace, ¿no? ¿Sí? Entonces me hace pensar en muchas cosas, pero también pienso en cómo los niños han dejado de jugar. A partir de, no sé, yo lo veo en el consultorio, a partir de los 10 años que ya muchos tienen su iPad privado, ¿no? Sí. Si no hay iPad en el consultorio, entonces no hay juego. Uno puede quedarse en eso meses hasta años, ¿no? En donde tienes a un niño que no juega. Y que justamente ahí me parece que la apuesta es diferente, es justo a hacer que juegue y hacer que se cuestione y que cuestione a los padres y cuestione a sí mismo, ¿no? Porque esta pasividad también habla mucho de algo no subversivo y algo que no cuestiona, y es más bien un niño que está silenciado en su infancia, ¿no? En su discurso de ser alguien que cuestiona siempre la adultez y cuestiona la propia infancia. Sí, gracias. Y me parece que, aunado a lo que dices, más bien también, como en conjunto, pues me parece que, para decirlo de una forma como muy sintetizada y quizá teórica, el análisis es como para el espacio para que la castración opere. Eso es, ¿no? Lo podemos llamar resistencia, ¿no? Pero tiene que ver con la castración. Y eso ya es una visión diferente a las terapéuticas. Enfrentarte a la muerte, el vacío, la imposibilidad, ¿no? Quizá esa es la vida, ¿no? Esa es la vida. Y creo que por lo general siempre queremos que nos den recetas para vivir felices, ¿no? Para que el niño deje de hacer cosas, ¿no? Y recupere, por ejemplo, el jugar en el análisis es importante. Es el discurso, no tiene que ver con el discurso. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, pues no hay nada más.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto escucharte otra vez. Gracias. Y bueno, en esta ponencia, bueno, a mí me resonaban los apuntes del seminario 17 con esto que hablaba del discurso en lugar del analista. Y justo cuando haces la anotación de que el niño atenta contra el uno, porque esa frase no la voy a olvidar, porque es tremenda, me parece que independientemente de que se atiendan niños o adultos, tú acá lo enfocaste más como la cuestión de la atención con los niños, pero también algo de eso está jugado, ¿no? Cuando se atienden adultos, en el análisis con personas adultas, y que eso de la infancia también se manifiesta en el análisis con adultos, ¿no? El adulto puede estar hablando de cuando era niño y lo que vivió y todas esas situaciones también se manifiestan ahí. Entonces a mí me parece que esta ponencia, si bien nos pone a cuestionarnos acerca de la cuestión de la praxis con niños, también nos aporta mucho para la praxis con los adultos, ¿no? Es clínica. Sí. Porque en realidad no es el niño de 5, 8, 2 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de la evolución. En realidad tendría que ver con una posición frente al otro. Y me parece que los momentos más analíticos de la clínica son infantiles. Sí. Freud mismo lo decía, el inconsciente es infantil. Lo más inconsciente es infantil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya, solo agradecerte Gracias. una vez más Gracias. de haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Otra vez. Gracias. Gracias.